Yesenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Unas 400 personas se manifestaron ayer en Quito contra la recién aprobada ley humanitaria impulsada por el gobierno nacional, convocada por centrales sindicales como el Frente Unitario de los Trabajadores, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores y la Unión General de Trabajadores del Ecuador. El plantón tuvo lugar frente a la sede de la Asamblea Nacional, que el viernes avaló la mencionada legislación. Esas acciones incluyen ajustes a los contratos de trabajo vigentes y, en caso de fuerza mayor, reducir por 2 años la jornada laboral. Este último aspecto implica una reducción del sueldo del trabajador, así como de los aportes a la seguridad social, lo que genera descontento entre los trabajadores. A su criterio, esta ley fue un acuerdo de oligarquía con el Fondo Monetario Internacional para acabar con los derechos de los trabajadores y alertaron que no lo van a permitir. La ley fue aprobada el 15 de mayo por la Asamblea Nacional y está a la espera de ser vetada o allanada por el presidente de la República, Lenín Moreno. Con 8 minutos a José Villavicencio, presidente del Frente Popular, parte del Frente Unitario de Trabajadores. Y claro, coyuntura muy importante, muy específica, diría, en términos también de la respuesta que puedan articular los sectores de los trabajadores ecuatorianos, que no sé si se les nota dispersos o están actuando de manera unitaria. Hablo de los trabajadores como tal, ¿no? Por ejemplo, la CUD, el FUD, el Parlamento Laboral, etcétera, porque con la CONAIE evidentemente se evidencia que hay acuerdos. La potencia entonces de la protesta social es importante, va a seguir adelante. ¿Cómo lo van a enfrentar para que esta ley inhumana que ya está aprobada a lo mejor no tenga los efectos que va a tener, a pesar que creo que ya es un poquito tarde? José, buenos días. Gracias, buenos días. Primero, es evidente de que el 15 de mayo del 2020 es una fecha nefasta para los trabajadores del país. Nosotros ratificamos el hecho que 74 corruptos disfrazados de asambleístas al servicio del capital, de la política neoliberal, de la banca, de los grupos económicos, de los empresarios, han aprobado en nuestro país la Carta de la Esclavitud, disfrazada en esta ley económico-humanitaria. Ahí han legalizado una vieja aspiración de estos grupos económicos, la flexibilización laboral en el país. Han destrozado la organización sindical, la contratación colectiva, yéndose por encima de los convenios internacionales como el 87 y 98. El tema de que si es que esta ley llegara a aplicarse, un trabajador podría pasar a ganar $220 si le reducen el salario. Ningún trabajador podría vivir con eso. Eso sería obtener unos ingresos miserables. Por eso hemos combinado a los 74 corruptos y al presidente Moreno que intente vivir con $220 a ver si lo puede hacer. Adicionalmente a eso está el tema del teletrabajo, que hoy una persona tiene que estar conectada durante 12 horas al día en sus instrumentos de trabajo. Eso se llama explotación laboral. Y por otro lado están los pactos, el acuerdo del más fuerte, la ley de la selva, porque no va a ser regulado por el Ministerio del Trabajo, ni por los espacios de mediación laboral que existen en el país, ni por un tribunal de conciliación y arbitraje, vulnerando el 328, numeral 10 de la Constitución. Desde todo punto de vista, esta ley es perversa, retrocede 100 años atrás y es entonces el pacto más miserable que se ha dado en las últimas décadas, en los últimos años en nuestro país, por la banca, por los grupos económicos, por los empresarios y apoyados por 74 corruptos mal llamados asambleístas de nuestro país. Y es evidente entonces que en esa línea, primero los trabajadores y los pueblos hemos llamado a declarar enemigos de los trabajadores a estos asambleístas. Segundo, es evidente que hoy requerimos la unidad de todos los sectores, el Frente Unitario, sus organizaciones, seguimos más unidos que nunca, igual que las organizaciones sociales, el movimiento indígena, los trabajadores del país, para desde las calles botar al tacho de la basura esta mal llamada ley humanitaria,
que, como bien se ha dicho, no tiene nada de humanitaria, no tiene nada de social, sino lo que busca es convertir al trabajador en esclavo. José, buenos días. De Salud a Licenia. El secretario de Gabinete, Juan Sebastián Roldán, asegura que las personas que no están de acuerdo con esta ley, entre comillas, humanitaria, son simplemente seguidores del expresidente Correa, que están molestos con esta normativa, porque el resto de ecuatorianos lo ve con buenos ojos que se pueda llegar a un acuerdo para que ganen un poquito menos, pero eso es mejor tener algo a no tener trabajo. Eso es lo que ha dicho el señor Roldán. ¿Ustedes cómo miran este tipo de declaraciones? Me van a disculpar, pero el burro hablando de orejas. La vaca se olvidó cuando fue ternera. Él fue parte del gobierno de Correa. Él fue parte de su política y hoy se quiere lavar las manos. Segundo, el gobierno no ha parado la mentira, el cinismo, la demagogia, el chantaje. Hoy anuncia nuevas medidas para completar el golpe, la puñalada a los trabajadores por la espalda. Lo que no pudieron aprobar en la Asamblea, hoy lo acaba de anunciar. Ratifica que el gobierno está sometido a la política neoliberal y a la banca. Ratifica que las medidas de reducir la jornada de trabajo, reducir las remuneraciones, significa más recesión, no mejoramiento de la economía. Vender las empresas públicas en estos momentos es vender a precio de gallina enferma. Pretender bajar los precios de los combustibles en la actualidad, los ecuatorianos tenemos que estar conscientes, eso es una trampa ecuatorianos para luego y que suba el petróleo, subir los combustibles. No podemos caer en la trampa del gobierno, es más de lo mismo. Y entonces el señor Roldán, el gobierno y sus ministros le mienten al pueblo ecuatoriano como han mentido los 74 asambleístas. ¿Qué nos están diciendo? Que la ley es humanitaria porque está el tema de los servicios básicos, el tema de los arriendos. Eso se lo podría hacer a través de un decreto presidencial. ¿Qué dicen los asambleístas hoy que están desesperados porque el pueblo ecuatoriano les está condenando? Salen a través de las redes sociales a decir de que hoy han dado un premio a los trabajadores de la salud, a esas heroínas que están en primera línea. Mentirosos ecuatorianos, mentirosos. ¿Saben por qué? Porque la ley dice que esos trabajadores igual tienen que someterse al concurso de méritos y oposición. Lo correcto hubiera sido que a la gente que está en primera línea, los trabajadores médicos de la salud, les den nombramiento definitivo directo y también los que están bajo el código un contrato indefinido. Y entonces lo que le han hecho al país es más demagogia, más mentira. Y el gobierno cuando dice que es para garantizar el empleo, le está falseando, es una falacia. La flexibilización laboral no va a reactivar el tema productivo. Lo que va a condenar es a más despidos, a más miseria, a más pobreza. Y por eso es un gobierno miserable, un gobierno de la mentira. Ha hecho el instrumento de la mentira, de la demagogia, el instrumento para justificar su incapacidad que ha tenido para resolver el problema económico y sanitario de los ecuatorianos. José, usted tocó un aspecto que a mí me parece importante. Primero, un comentario aparte, esta fijación enfermiza del señor Roldán contra Correa ya merece análisis de carácter patológico, no psicológico. Es un enfermo. Lo otro, o sea, cuando anuncia el régimen incrementar el precio de los combustibles, ahora dice que están bajos, vamos a bajar el precio como que fuéramos tontos los ecuatorianos. Está tras de eso vender la refinería de Esmeraldas, donde se procesa el petróleo y se lo hace gasolina, y luego vender esa gasolina a los precios internacionales, que cuando sube el petróleo, ya mismo, porque así es esa dinámica, pues lo pondrá al combustible por los cielos. Y eso fue motivo de la lucha de octubre, José, ese fue el motivo de la lucha de octubre, que no se olvide octubre. El gobierno al parecer no ha aprendido las lecciones de octubre. No, los ecuatorianos no somos tontos. Hoy quieren decir de que como el petróleo está bajo, entonces bajan los combustibles. ¿Qué es lo que va a pasar? Las grandes potencias están comprando el petróleo y están recuperando sus reservas. Estados Unidos ha planteado que va a comprar 75,000 barriles. Nunca antes visto. Esto es histórico, ha dicho el presidente Trump.
van a hacer estos países, estas potencias que el día de mañana fijen el tema del petróleo. Inmediatamente va a incrementarse los precios de los combustibles y va a ser afectado el pueblo ecuatoriano, va a ser afectado los trabajadores, porque sube el combustible, sube todo. Entonces, el gobierno está equivocado si está pensando que los trabajadores y los pueblos somos pendejos. Y entonces habrá movilización, habrá raciones inmediatas frente a la famosa ley humanitaria, que no tiene nada de humanitaria, y frente a las nuevas medidas que ha anunciado, que es más de lo mismo, cuando debería haber tomado en consideración las propuestas, el no pago a la deuda externa, el tema de cobrar a los evasores de impuestos, poner un impuesto a quienes tienen recursos en paraísos fiscales, adicionalmente a las 265 familias que tienen 30.000 millones de dólares afuera, que aporte la banca. Por eso es condenable, ecuatorianos, que la bancada del social cristiano, creo, el morenismo y sus aliados se hayan opuesto a oponer que la banca, que tuvo más de 600 millones de dólares, y los grandes grupos económicos por encima de 500 millones de dólares, a que no quieran aportar ningún centavo en esta emergencia sanitaria. Eso es condenable y el gobierno no dice absolutamente nada. Y entonces lo que quiere es aprovecharse de la pandemia para legalizar la flexibilización laboral, vender las empresas estatales a precio de gallina enferma, y el tema de hoy lo que se ha planteado, cumplir la política neoliberal del Fondo Monetario Internacional. La política de octubre, que fue rechazada por el pueblo ecuatoriano, hoy, aprovechándose de la epidemia, el gobierno, a través del cinismo y la mentira, quiere implementar a los ecuatorianos, y por eso hago un llamado a los ecuatorianos a estar alerta, a no permitir que esta política, que va a generar más miseria, más explotación, más pobreza en el país, permitamos que eso ocurra. José, pero ¿qué se puede hacer tomando en cuenta que es cuestión de horas que estas leyes sean vetadas por el presidente de la República? Eso van a actuar de la manera más rápida posible para que puedan entrar en vigencia en la forma más temprana. ¿Qué van a hacer ustedes como trabajadores? El gobierno dice que ustedes son los impulsores del caos. ¿Qué van a hacer tomando en cuenta que ya prácticamente es una cosa juzgada? El único responsable es su gobierno y sus ministros incapaces, que lo único que han hecho es cumplir con el Fondo Monetario Internacional en vez de garantizarle comida y medicina al pueblo ecuatoriano. Es evidente que vamos a presentar la demanda. Los 9 jueces de la Corte tendrán el momento histórico de actuar con transparencia, con ética, con honestidad y sobre todo en derecho para botar al tacho de la basura esta ley. Segundo, las demandas internacionales, pero eso será en el tema legal. Es evidente que hoy es el llamado a la unidad de los trabajadores y de los pueblos en defensa de la vida. Pero hay un estado de excepción que se ha extendido por 30 días más. Eso no les va a permitir el derecho a la concentración, el derecho a la reunión. O sea, están atados de manos. Jamás vamos a estar atados de manos. En el mes de octubre hicieron lo mismo y el pueblo ecuatoriano no hizo caso. Hoy el pueblo ecuatoriano y los trabajadores nos hemos declarado en resistencia. Y entonces el estado de excepción busca 2 objetivos. Que el pueblo ecuatoriano no rechace en las calles estas políticas, pero el otro objetivo que el pueblo ecuatoriano no tiene que perderse es para que siga habiendo la corrupción en el gobierno, aprovechándose la epidemia, corrupción en la policía, en los militares, corrupción en el tema de los kits alimentarios, en las medicinas, en el IES, y entonces es un gobierno que está forrado de corrupción, y por eso nosotros hemos planteado de que se debe eliminar la Secretaría Anticorrupción, que está entorpeciendo el combate a la corrupción. Ahí estaría ahorrándose el gobierno 600 millones de dólares anuales que tiene de presupuesto esta Secretaría, que no ha hecho absolutamente nada. El pueblo es consciente, no va a acatar ese estado de excepción, porque hoy no se está muriendo solo de epidemia, sino se está muriendo por falta de comida, por falta de medicina, por falta de empleo, y las medidas que siguen tomando es evidente que va a generar más miseria y más pobreza. La ministra de Gobierno, en declaraciones que hizo ayer, que creo que asintió la movilización popular, dijo que el gobierno podría vetar parcialmente algunos aspectos de la ley que tienen relación al manejo que se va a hacer con el tema gobiernos autónomos descentralizados, porque se preocupó y dijo, bueno, puede pasar que el ciudadano quiera pagar sus impuestos, sus contribuciones, y entonces los gobiernos se van a ver en serios aprietos. Pero también puede pasar otra cosa. Los deudores también no pueden querer pagar las deudas con semejantes condiciones. O no van a querer pagar los arriendos como se los va a querer imponer.
y no van a querer aceptar que el empleador les diga, si no me aceptas ganar $200, te me vas. Entonces, por allí también como que hay, no sé, esta rara comprensión de la ministra María Paula Romo, que de buena gente no tiene mucho, ¿eh? Es evidente que no. En octubre lo demostró, reprimió a los ecuatorianos, y vemos las vidas que se perdieron y cómo se afectó los derechos humanos. Por eso de buena no tiene absolutamente nada, sino que hoy está al servicio también de esta política neoliberal. A ver, por un lado nos dicen de que la ley establece mecanismos para el tema de los servicios básicos, el tema de los arriendos, pero por otro lado le van a reducir el ingreso al trabajador. No tiene nada, entonces, por Dios, ecuatorianos. Lo correcto hubiera sido que por lo menos por 3 meses no se cobre los servicios básicos a las personas más necesitadas, que se entregue los kits alimentarios a las personas que verdaderamente se quieren. El tema de los arriendos podría haber hecho un acuerdo a través de un decreto presidencial, pero resulta que con los $220 ni siquiera va a poder pagar su arriendo, peor tener comida y medicina para poder subsistir. Entonces, hoy el gobierno todavía tendría la oportunidad de escuchar a los trabajadores y a los pueblos y no permitir un levantamiento, una huelga nacional frente a lo que acaban de hacer, o seguirse acondicionado a la política neoliberal, a la banca y a los empresarios y dar paso a esa ley. Todavía tiene la oportunidad el gobierno de corregir y nosotros hemos planteado claramente que tiene que escuchar a los trabajadores y a los pueblos. Caso contrario, el único responsable que de lo que pasa en nuestro país será el gobierno, serán sus ministros por las malas decisiones que han tomado frente al pueblo ecuatoriano. Ellos serán los responsables. No ¿Y ustedes están pensando, José, en una huelga nacional? ¿Están pensando, no la descartan? No se ha descartado ningún tipo de acciones. Estamos trabajando porque ratificamos, el pueblo ecuatoriano no solo se está muriendo de la epidemia, sino por falta de comida y medicina. Y esta ley es convertir al trabajador en esclavo, es convertir en situaciones precarias, en ingresos miserables, y entonces los ecuatorianos no podemos permitir. Se está rompiendo lo que recientemente conmemoramos hace 104 años, los mártires de Chicago. Se está rompiendo las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso, 8 horas de estudio, con este contrato parcial y ordinario que se elaboraría de lunes a sábado y se despediría sin el pago de indemnizaciones. Se está rompiendo quienes entregaron la vida el 15 de noviembre de 1922. Y entonces es una fecha nefasta, como hemos dicho, el 15 de mayo, y los trabajadores vamos a recuperar eso desde las calles para enfrentar a los 74 corruptos, al gobierno mentiroso, miserable y corrupto, y entonces los ecuatorianos vamos a recuperar la patria desde las calles, que es el espacio que nos queda para la lucha. ¿Los trabajadores solos o con qué organizaciones? Están los trabajadores, están las organizaciones sociales, los maestros, los estudiantes, los campesinos, las amas de casa, el movimiento indígena, el seguro social campesino, pero sobre todo el pueblo ecuatoriano que hoy ve que no tiene un gobierno, que hoy ve que no tiene una asamblea legislativa y que siguen gobernando para los mismos de siempre. Oiga, señor Villavicencio, yo siempre suelo decir, si no lo digo, reviento. Le quiero hacer una pregunta media difícil. ¿Qué le pasó a Mesías Tatamuez cuando en la comisión fue a proponer que los trabajadores que ganen $570 aporten en esta famosa ley inhumana? Y cuando hasta el presidente Moreno al final dijo, no, señores, ya no aportemos. Y la mayoría de legisladores, casi todos dijeron no aportes para los trabajadores, pero Mesías no, sobre 570. A ver, 720. Planteamos un elemento. Esa propuesta fue discutido por todas las centrales del fútbol. Por un elemento. Los trabajadores somos solidarios. Los trabajadores, lo poco que tenemos, nos gusta compartir. Lo demostramos en el 2016, pero ustedes saben dónde fue a caer esa plata. Y estamos hoy en primera línea, hemos dicho. Pero planteamos de que no se le meta la mano al bolsillo a quien tenía ingresos por debajo del costo de la canasta básica familiar. Por un solo elemento. Para de esa misma línea que se pedía contribución a los trabajadores, tanto del sector público y privado, plantear una propuesta a que las cámaras, las bancas aporten de una manera progresiva, y por eso también entregamos una propuesta que quien tenía utilidades
de 1.000 a 5.000 aporte el 5% y de ahí progresivamente. No se tomó en consideración y entonces por eso es condenable que estos sectores no hayan querido aportar. Los trabajadores ratificamos que de lo poco que tenemos nos gusta contribuir, ser solidarios. Sin embargo, al final del día, lo que primó fue el pacto más perverso para establecer la flexibilización laboral y aprobar la Carta de la Esclavitud. Esto fue entonces una resolución en conjunta que planteamos los trabajadores de nuestro país en el marco de establecer nuestra solidaridad de lo poco que tenemos los trabajadores. José, ¿cómo entender esta parte de la ley humanitaria en la que se habla sobre el despido en caso de que se termine el supuesto acuerdo al que se llegaría entre las partes? En esta ley se señala que de producirse el despido del trabajador dentro del primer año de vigencia de la ley, las indemnizaciones correspondientes se calcularán con la última remuneración percibida del trabajador antes del acuerdo. A ver, es evidente de que tienen una trampa también. Le van a pretender, dice, indemnizar con la última remuneración. El problema es que hay hoy 160.000 despedidos. Segundo, van a seguir despidiendo a través del artículo 169, numeral 6. Tercero, esta ley aplica tanto para el sector público y el sector privado, por un solo elemento. Va a poner a confrontar las normas de nuestro país. Los acuerdos pactados, impuestos por el empleador, va a confrontar tanto al Código del Trabajo, a esta ley humanitaria que no tiene nada de humanitaria y a la contratación colectiva. Entonces es evidente de que lo que va a pasar es de que le van a contratar a través de este acuerdo, de este contrato, perdón, emergente, mañana le van a despedir y no le van a pagar indemnización. De eso estamos convencidos, estamos seguros. Decir que le van a pagar con la última remuneración que ha tenido antes de los acuerdos es una falacia, es una trampa. Si van a reducir las remuneraciones, si van a reducir los aportes al IES, jamás van a pretender cumplir con el pago de las indemnizaciones con la última remuneración que han tenido. Es evidente que esta ley también es tramposa, es mañosa y, como he dicho nuevamente, lo que hace es convertir esclavo al ser humano, al trabajador en nuestro país. Una última cosa. ¿Quién les va a defender a los servidores y trabajadores públicos? Porque el presidente hoy de mañana, no, una política para defender el empleo, para defender esto otro, y anuncia paralelamente que va a reducir el tamaño del Estado en ni sé cuántos miles de millones de dólares. Despidos de trabajadores. Los trabajadores públicos somos considerados de quinta, octava, novena, 10ª categoría. ¿Qué pasa? Somos seres humanos también. ¿Quién nos va a defender? Le siguen despidiendo por cientos, por miles, por cientos de miles. Y chao, gracias. Chao, Lola. ¿Quién va a defender es los trabajadores y los pueblos en las calles? Hay un gobierno que está vulnerando el Estado constitucional de derechos, cuando es el gobierno que debería el primero en respetar la Constitución, en respetar los convenios internacionales. Y entonces es el primero en que está vulnerando. Y aquí viene lo que nosotros hemos planteado, la consigna: solo el pueblo salva al pueblo. Y entonces la unidad de todos los sectores. Hay que ir trabajando y pensando en el 2021 para ir a recuperar nuestros derechos y mandar a la cárcel a todos estos miserables, a todos estos corruptos que están aprovechándose de la epidemia para seguir en la corrupción, para seguir vulnerando los derechos humanos de las personas de nuestro país. Y entonces es evidente de que quien salva a nuestro país es el pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo. Es el lema de los trabajadores, es el lema de los sectores sociales. ¿Ha tenido contacto, José, para finalizar, con la Organización Internacional del Trabajo? Porque de lo que usted ha expresado esta mañana deduzco que esta ley es un retroceso en los derechos laborales a simple vista, obviamente, pero también debe estar vulnerando acuerdos internacionales en materia laboral con la Organización Internacional del Trabajo. ¿Han puesto en conocimiento de este organismo esta situación que se vive en el Ecuador? Recordará usted, Elisenia, que la Organización Internacional del Trabajo, días antes de aprobarse esta ley de la esclavitud, estuvo en la Asamblea Nacional y planteó de que las decisiones que van a tomar son equivocadas. Horas antes que se apruebe, la Organización Internacional del Trabajo hizo público un documento diciendo de que no se puede aprobar esas dos leyes sin la participación, sin la discusión de los trabajadores como tal. Y entonces es evidente que la Organización Internacional del Trabajo está consciente de los errores
jurídicos que han aprobado. Ejemplo, se vulnera el convenio 8798, libertad sindical y contratación colectiva. Se vulnera el artículo 10 del convenio 132 referente a las vacaciones, que dice que el empleador, para entregar vacaciones al trabajador, tiene que consultarle como tal al trabajador, y hoy se quiere dejar que el empleador decida. ¿Qué va a pasar? Te vas en vacaciones en diciembre. Llega diciembre, le va a decir, ¿sabes qué? No te vas en diciembre, te vais a ir el próximo año. Y entonces han violado desde todo punto de vista los convenios internacionales, los derechos humanos y nuestra Constitución. Y por ende, entonces la OIT está consciente del error garrafal que han cumplido estos asambleístas. Es evidente que primó los beneficios personales, los puestos públicos, los cargos públicos que les ofrecieron y la corrupción para aprobar esta mal llamada ley humanitaria. Hoy los asambleístas pretenden entonces defenderse y diciendo de que sus familiares están en los cargos públicos porque han prestado servicio social. Miserables, mentirosos. El pueblo ecuatoriano los rechaza por haber aprobado esta ley. Muchísimas gracias. José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador, aquí en Punto Noticias. José, hasta una próxima oportunidad. Siempre a las órdenes. Buenos días. Punto Noticias, un noticiero para usted.